Buenos días, bienvenidos a la 11ª edición de DCD Madrid. Estamos aquí con José Luis González, director general de la Fundación Computaex, y David Cortés, responsable de la Unidad Funcional de Redes y Comunicaciones de CENITS. Bienvenidos a los dos. En su ponencia afirman que el sur es un buen lugar para ubicar un data center a pesar de las condiciones climáticas. ¿Podrían darnos datos que corroboren esta idea? Hombre, en realidad hay una corriente, ¿no?, que dice que los data centers hay que intentar situarlos en las zonas más del norte, ¿no? Pero es verdad también que las zonas del sur son perfecta ubicación para ellos siempre que tomen las medidas oportunas, ¿no? En nuestro caso, que estamos en Extremadura, pues lo hemos demostrado no solamente haciendo proyectos que aporten eficiencia energética, sino intentando realizar intervenciones en nuestro propio centro de proceso de datos para conseguir pues, datos que efectivamente confirmen que no es ninguna ineficiencia al contar con ello. Por eso tenemos medidas software y también hardware para enfrentarnos a esa situación. Y basándose en sus propias mediciones, ¿cuáles serían un poco los datos que corroboran esta idea? Bueno, a ver, realmente lo que hemos visto es que el free cooling es posible hacerlo en Extremadura, es decir, no solamente es calor. Tenemos bastantes épocas del año en el que podemos utilizar el free cooling dentro de estos estudios que hemos realizado, por ejemplo, en la ciudad de Cáceres. Luego después, hay que ser un poco imaginativo, es decir, lógicamente no somos Finlandia, no tenemos una temperatura que sea de 5 o 6 grados de temperatura, que podamos abrir las compuertas y enfriar el aire del CPD, pero sí es cierto que podemos utilizar otras tecnologías que nos permitan el ahorro energético. Por ejemplo, somos una zona de mucho sol. Entonces, podemos intentar utilizar las células fotovoltaicas, baterías, para poder paliar un poco esos consumos energéticos que tendríamos para enfriar una zona de CPD. Precisamente este tema es muy interesante porque el problema de la energía renovable es que no es una energía continua como la que necesita el data center. Si lo estáis utilizando un poco, ¿cómo habéis resuelto este problema? A ver, estamos haciendo todavía estudios, es decir, no es digamos la continuación de un proyecto que iniciamos en el 2012, que es Smart Green Data Center, que hablaremos de él también en la ponencia que tenemos después, y la idea es un poco aplicar técnicas de eficiencia energética en energías renovables, por ejemplo, utilizando paneles solares con baterías que permitan parte de la energía que demos al CPD provenga de esa fuente renovable. Incluso pinchar en el suelo para poder pasar las tuberías del agua por el suelo de fuera del CPD, enfriarla y poder utilizarla sin tener que utilizar el chiller para poder bajar la temperatura de esa tubería. Claro, no, es verdad, ¿no?, que Extremadura en cierto modo destaca también por el uso de energías renovables, tanto en fotovoltaicas como termosolares. La eólica de entrada no es una cuestión que se haya trabajado oportunamente, pero si hay una cosa que tenemos en Extremadura evidente es calor y zonas importantes para poder tener huertos solares. Nuestro planteamiento y algunos proyectos tenemos ya del pasado donde efectivamente intentan relacionarlo uno con lo otro. Claro, aparecen momentos en los que efectivamente no podemos tener ni la energía eólica ni la solar. Entendemos que aquí vamos a poder llenar este hueco precisamente con las nuevas tecnologías, los nuevos mecanismos que hay de almacenamiento de energía, con las baterías que nos dan el apoyo suficiente, ¿no? Entonces, entre el free cooling en épocas de temperaturas más bajas y el recurso de lo que son las energías verdes en las épocas más calurosas, entendemos que ahí es donde está nuestra baza, en las zonas del sur, para que efectivamente, esta broma que existe, ¿no?, de que hay que montar los CPDs por encima del paralelo 66, pues probablemente poder argumentar que no tanto es así, ¿no? De hecho, otra de las líneas que esa no la hemos barajado todavía, pero también es cierto, ¿no? En Extremadura tenemos un gran número de costas de agua salada, es decir, de agua dulce, es decir, agua estancada que podría ser utilizada para saltos de energía hidráulica, con lo cual también podría ser una fuente de energía renovable muy importante, y de hecho somos la quinta productora a nivel nacional. Entonces, todo eso hay que meterlo un poco, ya no solamente para nosotros en nuestro estudio, sino para cualquier empresa que pueda hacer convenios con Endesa, y ver un poco el potencial que puede tener Extremadura para poder montar CPDs, no solamente por el tema del frío en el ambiente normal. Sí, tenemos estudios, incluso por ejemplo, que tan sencillamente como pintar un CPD o el edificio que lo contenga con una determinada pintura, podemos conseguir que el interior del CPD baje 8, 10, 12 grados de temperatura, ¿no? Es decir, son medidas externas ligadas a lo que ha sido un poco más lo tradicional. Si además distribuyes y diseñas el interior del CPD oportunamente, sabiendo dónde están las fuentes de calor, y eres capaz de orientarlo oportunamente en lugares de
de Solana o de Umbría, efectivamente el comportamiento del CPD va a ser bastante mejor desde el punto de vista de la eficiencia energética. Bueno, todo esto y la sensorización ligada a ella, que vamos a contar luego en la ponencia que vamos a hacer, entendemos que bueno, pues va un poco en esta tesis que defendemos. Y un poco volviendo al tema de las renovables, que me interesa porque son un poco las dudas que tiene el mercado, ¿qué baterías serían las que convendría más utilizar para estos casos para usar energías renovables? Y luego, ¿cómo se harían los acuerdos? ¿Cómo tendría que hacer un CPD los acuerdos con las empresas que llevarían las fotovoltaicas, eólicas? Porque supongo que no sería el propio CPD. Claro, ahí nosotros le estamos haciendo más el estudio de la conveniencia de las fotovoltaicas. No entramos ya tanto en el detalle de a modo acuerdos empresariales que pudieran llevarse a cabo entre centrales fotovoltaicas y el propio CPD. De hecho, nosotros lo que queremos es intentar generar pues energía propia posiblemente para el CPD y comprobar cómo poder balancear la carga dentro del CPD o gestionar nuestra propia energía cogiendo esa energía que se está generando y que está almacenada en las baterías pues para ejecutarla o para utilizarla a lo mejor en la refrigeración o en ciertos equipos que son los que vamos a poner en marcha cuando podamos utilizar porque esa batería se ha cargado. Entonces no vamos tan más allá de un poco un estudio de lo que sería de manera a modo de investigación, lo que somos un centro de investigación en este caso. No, Extremadura destaca también, ¿no?, por una apuesta muy decidida en lo que es la economía circular. Y dentro de esto, evidentemente, están las energías limpias, ¿no? Y aparte de intentar no generar residuos, aunque efectivamente destaca la producción de energía nuclear en Extremadura, que produce el 25% de la energía nuclear, y la hidroeléctrica, como comentaba David, es una aportación realmente importante. Tenemos las termosolares más importantes casi de toda Europa. La más grande de Europa se diseñó en Extremadura, la segunda también, y en estos momentos creo que tenemos también la primera. O sea que, desde el punto de vista del establecimiento jurídico y legal de cómo se tiene que hacer todo esto, es donde nosotros no podemos llegar, ¿no? Pero entendemos que efectivamente hay una apuesta política porque efectivamente todo eso se puede hacer, ¿no? Y al final, si ligamos la posibilidad de obtener la energía y los avances que hay también con los que están fabricando baterías de almacenamiento, de largo almacenamiento, entendemos que hay una salida realmente importante para los CPDs, pero creo que es un trayecto muy importante que tenemos que recorrer todavía todos. Y bueno, habéis hablado un poco de que en la presentación vais a hablar de los métodos de eficiencia que habéis utilizado en los centros de datos. ¿Podríais hablarnos un poco de esto y cuáles son los retos de cara a la supercomputación? Nosotros, en el proyecto que desarrollamos hace unos años, la idea era desarrollar un sistema de gestión del CPD completo, es decir, ver tanto la parte de clima como la eléctrica y el cómputo, y aunando todo, intentar reducir los consumos energéticos. Entonces, básicamente nuestra propuesta es intentar desarrollar digamos, un sistema de gestión de un CPD más o menos inteligente que nos permitiera poder diseñar el comportamiento del CPD dependiendo de las necesidades de cada momento. Es decir, no siempre todas las máquinas tenemos que tener al 100%, sino que podemos intentar aglutinar esos procesos o esas máquinas virtuales, si estamos en un sistema de cloud, pues en un conjunto de equipos, e intentar focalizar la climatización sobre esos equipos, de manera que podamos reducir el consumo energético de los otros, pudiendo apagarlos incluso. Entonces, bueno, estamos ahí haciendo una serie de estudios, tanto en la parte de cloud, sobre todo que es directo, ¿no? Al final mueves máquinas virtuales, las alojas en otros servidores y con ello pues permites poder apagar el host original de donde procedía. Y estamos también trabajando en la parte de un poco de eficiencia dentro de los procesos de HPC, que eso es un poco más complejo, pero al final los usuarios no sabes cuándo entran, qué recursos necesitan y bueno, el poder moverlos de un lado a otro es un poco más complejo. Nuestro centro CENIT ha sido bastante innovador, probablemente de los primeros en instalar centros de proceso de datos en contenedores móviles, monitorizables y modulares, ¿no? Desde el punto de vista de que de esa experiencia hemos sido capaces de ser, con seguridad, los primeros que han sido capaces de tener un supercomputador en el jardín del edificio. Precisamente con el planteamiento de intentar obtener el conocimiento que habíamos hecho en un proyecto anterior para conseguir unos niveles de eficiencia realmente importantes, sobre todo con un alto nivel de densidad dentro del espacio que teníamos que enfriar. La idea era enfriar o gastar lo mínimo posible en enfriamiento gracias a que el espacio que tenemos dentro aprovecha toda la posibilidad de densidad. Y cambiando un poco de tema respecto a la migración del supercomputador Lusitania de Trujillo a Cáceres, un poco por qué lo hicisteis y cuáles habéis sido los retos a los que os habéis enfrentado. Un buen ejercicio, no creas, ¿no? Porque trasladar un supercomputador que teníamos dentro de un edificio
del siglo XVII, era realmente complicado porque es un edificio histórico, porque había que hacerlo con el mínimo impacto, y el ejercicio de trasladarlo justamente para consolidarlo con otro centro de proceso de datos y con otro supercomputador que teníamos realmente fue un reto muy interesante. Al final de esto hemos conseguido experiencias muy importantes porque justo encima éramos capaces de consolidar centros de proceso de datos de diferentes fabricantes, supercomputadores de diferentes fabricantes, ¿no? Con diferentes técnicas de enfriamiento. En eso estamos y está funcionando oportunamente y conseguimos que haya sido una realidad, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros.